noches. ¿Sabía que con tan solo un clic y sin salir de su casa, usted puede caer en las drogas? Es como tomarse un trago, puede que no sea malo. El problema es cuando el individuo no puede parar de hacerlo, perdiendo el control sobre su pensamiento de drogarse, y esto lo lleva a perder todo. A continuación, conoceremos el caso de un joven abogado que con tan solo 10.000 pesos inició la vida en su mundo de las drogas. Después de 3 años, por su adicción, llegó a perderlo todo, hasta llegar a un punto de intentar quitarse la vida. A Carlos Andrés, un abogado exitoso de 35 años, las drogas lo llevaron a perder el control de su vida y lo arrastró hasta el fondo. Todo comenzó el año 2019, cuando Carlos regresó de estudiar inglés en Australia, con la idea de independizarse y emprender su propia firma de abogados. Este mundo de las drogas lo conocí yo muy fácil por Facebook e Instagram. Yo acostumbraba a seguir mucho a un influencer que pues hablaba sobre temas de cannabis y pues siempre alrededor mío, desde la universidad, mis compañeros habían pues consumido drogas, pero nunca, o sea, nunca lo había visto como una opción. Y pues una vez en Facebook me apareció algo, una publicidad de unos Happy Brownies y pues uno por curiosidad termina pues consumiéndolos, ¿no? Entonces me acuerdo que pues mis amigos también me decían todo el tiempo como que no, dale, hazlo. En las redes me empezó a salir full de Happy Brownies, publicidades, cosas así. Y pues un día como cualquier otro pues lo compré, después me ofrecieron ya la marihuana pura. Y pues un día fue curioso porque yo compré, pero me regalaron más y un amigo necesitaba y yo le vendí. Y entonces ya al yo darme cuenta que le vendí, otro amigo de él me escribió y ahí empecé a vender y ahí empecé a reinvertir la plata. Al principio pues era como así recreativo, para comer, cosas así, pero lentamente empecé a hacerlo muy seguido hasta el punto en el cual pues ya estar drogado era como estar normal. Y empecé a consumir otro tipo de drogas, empecé a rodearme de muchas personas, mi círculo social ya dejó de ser como ejecutivos, a ser muchos pelados rayados, o sea, pelados que metían bazuco o metían mucha cocaína. Cada vez que salíamos de fiesta la cocaína era lo único que pues siempre estaba presente, ¿no? Y entonces yo empecé como a ganar plata a través de esta cosa de vender drogas, me empezaron a ofrecer nuevas drogas, a ofrecer nuevos precios y entonces en un punto yo empecé a enviciar a gente que no sabe, o sea, que no era adicta. Normalmente yo llegaba y les daba y ellos recibían, o a veces ni les preguntaba y les metía eso y ya después les estaba vendiendo. Y esta gente me traía más gente y así fue como empecé a ganar plata. Mi familia creía que era por el trabajo de abogado que tenía plata, pero no, yo estaba ganando demasiada plata. Lo que él no sabía es que su cerebro estaba generando dependencia a estas sustancias psicoactivas, un comportamiento no muy diferente a los adictos a otras actividades como los juegos de azar. De un momento a otro me enloqué, por decirlo así, y no me percaté en ahorrar, no me percaté en volver a reinvertir porque pues no lo veía necesario porque empecé a consumirme absolutamente todo lo que vendía. Eh, y en un punto las ventas ya no habían ni ventas porque yo ni respondía por andar drogado, por andar dopado, por andar bien loco. Y hubo un punto súper crítico que no tenía ni para comprarme un bareto. Entonces yo me acostaba, la sensación de estar amurado es horrible. El amor es cuando el adicto o la persona que consume drogas siente la necesidad en su cuerpo de consumirlas y al no hacerlo se estresa y pues le da un amure. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana todos los días pensando en cómo iba a conseguir plata y lo más estúpido era que conseguía 10 pesos y los 10 pesos los invertía en la ruleta o me la gastaba en Betplay o me gastaba toda la plata apostándola. Pero Carlos, el drogadicto desconocido por todos sus seres cercanos, quería seguir consumiendo y como todos los adictos comenzó a decir mentiras. Empecé a
pedir préstamos en el banco porque ya no tenía plata y pues ya había prácticamente vendido todo lo que tenía en mi casa o ya estaba pues muy endeudado. Hasta me hice pasar por enfermo en el banco para que me soltaran un crédito. Me dieron alrededor de un crédito casi de 100 millones de pesos porque pues siempre había tenido una muy buena vida crediticia yo. Y esos 100 millones de pesos me los soplé en una semana, literal. Y porque hubo un punto que yo ya no tenía ni para comer y empecé a sentir la necesidad de tener plata y endeudarme y seguir endeudándome y seguir gastando. Porque una cosa que yo tenía era que si yo estaba con 10 amigos, a los 10 amigos les gastaba todo lo que ellos quisieran porque me hacían sentir acompañado, pero al final solamente uno se da cuenta que lo utilizan. En medio de su desesperación, para marzo del 2019, Carlos encontró personas en internet que le daban asesoría para sembrar en los jóvenes la necesidad de consumir. Joan Chiquis, hermano de Carlos, comenzó a percatarse de los primeros cambios alarmantes en su personalidad y luego en su estabilidad económica. El cambio físico, el deterioro mental, todo esto se veía reflejado en su cuerpo. En lo más agudo de la pandemia para el año 2020, Carlos comienza a pedir cantidades más grandes de dineros y triplicarlas. Completamente, la vida de Carlos cambió demasiado en el ámbito económico. Ya él no tenía plata, le decía a uno présteme, pero pues a uno se le hacía raro porque siendo él un abogado y se supone que estaba trabajando, uno decía, bueno, ¿y qué hace la plata? Cuando nos dimos cuenta, él simplemente pedía plata prestada, buscaba excusas, ya se nos hacía raro tantas mentiras, de que estaba enfermo, de que lo robaban. O sea, siempre pasaba algo de que él necesitaba plata y uno decía, bueno, ¿y el sueldo? O sea, ¿qué hacía la plata? Después de perder una mercancía de millones de pesos con la que pensaba que podría saldar todas sus deudas, el 15 de diciembre del 2021 cayó en cuenta de su grave error. A veces me da risa, pero hasta lástima, que uno cuando está loco o está muy drogado, uno se inventa unas cosas para conseguir la plata. Y yo en un punto hasta alimentaba a mi familia, subía que me robaban, claro, pues como ya había vendido todo lo de la casa, subía videos de que me habían atracado, que me habían robado las cosas, que no tenía nada, y así hacía que mis amigos, mi familia me donaran cosas o me dieran dinero para seguir malgastándomelo en las drogas. Pero realmente, ¿él con esto se sentía realizado como persona? Hubo un punto donde ya yo toqué fondo porque ya la droga que me hacía feliz ya no me hacía feliz. Lo que me creaba era como, me sentía perseguido, sentía que había perdido mi esencia como persona y las diversas formas de quitarme la vida siempre llegaban en la noche, no sé por qué. Siempre en la noche llegaban las diversas formas de quitarme la vida, de lesionarme. Y pues a mí ya me importaba 5 porque pues sentía que ya había perdido mi esencia como persona, ya estaba muy flaco, pasé de ser un man muy atractivo a hacer nada. Ya era hora de soltar todo lo que había guardado por casi 3 años. Recuerdo que ese día ya no tenía ni un peso para echarme alguito en la cabeza como para calmar la ansiedad con la que vivía constantemente. Entonces ese día como que traté de buscar ayuda en la única persona que siento que le puedo contar mis cosas y es a mi hermano. Y pues él no me contestó, yo casi nunca llamo en la madrugada. Carlos normalmente no me llamaba y mucho menos en la madrugada. Ese día me hizo 3 llamadas puntualmente. Cuando yo me despierto, pues yo tenía el celular en silencio y la verdad no me percaté de las llamadas. Cuando yo veo esas llamadas, mi primera reacción fue devolvérselas. Cuando yo lo llamo y él me contesta, la verdad fue muy traumante lo que me contó.
Yo ya sabía lo que iba, yo ya tenía todo listo desde hace días, venía planeando eso y pensaba mucho en mi mamá, pensaba mucho en mi familia, en mis amigos, pero pues ya cuando uno ya no puede con uno mismo, ya no sabe qué hacer, ya el dolor que uno lleva adentro y la carga que uno soporta tanto tiempo, ya eso quería estallarlo, ya quería calmarme, ya quería que las voces dejaran de sonar en mi cabeza. Era tan frustrante levantarse todos los días siendo esto, sintiendo esto, la impotencia de estar así todo y intenté matarme ahorcándome, me colgué y al final pues no se pudo porque se me cortó la cuerda. Y pues para mí las despedidas son muy tristes. No quería pues despedirme y cosas así. Yo solo me levanté y me di cuenta pues que estaba en el piso, la cuerda se rompió y ya solamente busqué llamar a mi hermano y contarle todo lo que estaba viviendo, contarle la verdad. De todo, de que era un adicto, que me había intentado matar y... Cuando él me contesta, la verdad se escuchaba demasiado triste, ahogado en el llanto, y pues mi primera reacción fue preguntarle qué había pasado, porque en él es demasiado extraño que se sintiera triste o que por lo menos se lo manifestara a la familia. Cuando él me empieza a contar y él de una u otra manera suelta ese secreto tan grande que tenía y ese peso que tenía encima, la verdad para nosotros como familia fue muy duro y en mi caso pues contárselo a mi mamá pues se me hacía un poco difícil porque pues había que llevarlo, había que atenderlo y yo solo no podía. Mi hijo Carlos me llamó llorando. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, o siquiera lo que había pasado. Ese día yo llegué corriendo al hospital. No sabía lo que estaba pasando. Cuando de repente entro y veo a mi hijo en esa camilla, lo único que pasó por mi cabeza fue preguntarle qué había pasado. Le dije, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? A lo que él me dice, mami, me van a hacer un TAC. Yo le pregunto, hijo, ¿por qué? Y él me dice, mami, intenté suicidarme. Carlos fue dado de alta el 23 de diciembre del 2021 y su familia decidió llevarlo hasta un centro de rehabilitación en Fusaga, Cundinamarca, para su tratamiento. Carlos llegó con un problema de drogadicción, ansiedad, demasiado desesperado y con un grave problema también de depresión. La drogadicción no es un juego, y es que ahora con estas influencias de las redes sociales esto se ha vuelto como un tipo de bazuco electrónico. Y es que las personas que son adictas a los casinos y a los juegos de azar tienen los mismos síntomas, es prácticamente el mismo problema. Hace falta no solo hacer lo mínimo para llegar y decir y lavarse las manos y decir, bueno, si hay un drogadicto pues no es culpa mía, simplemente pues son sus decisiones. En el momento de ahora que estoy sobrio me pongo a pensar, a veces a uno le hace falta como esa sensación, porque es que era algo inexplicable. Yo cuando consumía drogas me sentía como Superman. Eso, cada jeringa, cada pase, cada cosa, me hacía sentir tan grande y tan brillante y cada vez sentía que necesitaba más para poder llegar a un punto donde me sentía tan bien conmigo mismo. Porque es una sensación donde usted siente que sube a las nubes. Y no sé, cada vez más veía en las redes que era tan normal que la gente consumiera que yo decía, ¿por qué tengo que parar? Si tal persona lo hace, ¿por qué yo tengo que parar? Entonces, como lo normalizaban tanto en las redes, porque últimamente se normalizó mucho eso, el hecho de ser drogadicto o ser fumador recreativo o cosa recreativa, entonces yo no le vi el problema de por qué parar, pero eso trajo una consecuencia muy grande en mi vida. La historia de Carlos nos recuerda y nos muestra que la drogadicción no solo daña vidas, también familias.
La adicción no es solo un problema individual, es el reflejo de las grietas en nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en Punto Final. Nos vemos en una nueva edición. Que tengan buena noche y recuerden que cada decisión cuenta.